parte de nuestro culto y nuestro servicio a ti es ser expuestos al rema de tu palabra. Tú has prometido que la palabra que sale de tu boca no regresará a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú, Señor, la envías. Suplicamos que le añadas bendición a esa palabra y que pueda caer en buena tierra, de manera que produzca fruto al 100 para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por su infinito amor y por su bondad. Le damos a todos la bienvenida. Bendecimos a los hermanos, a las hermanas que nos sintonizan en diferentes lugares. Le decía yo esta mañana a mi esposa que necesito una persona con una campanita. Me dice ella, yo siempre te la toco, pero no me escuchas. ¿Para cuándo la campanita? Para cuando uno se sale del tema, porque noticias ya las puede oír usted por diferentes lugares. Así que vamos a esforzarnos por mantenernos dentro de este tema que se titula Prevención de la ceguera espiritual. Platicaba con el hermano Ignacio Antonio Fuentes Bueno, y le preguntaba cómo se previene la ceguera, cuáles serían algunas formas para prevenir la ceguera natural. Por ejemplo, hay situaciones, lo iba a leer porque se me olvida, lo leo a cada rato y se me olvida, se lo voy a mencionar, pero usted lo puede investigar. Pero hay una enfermedad que es consecuencia de la edad. No podemos hacer nada al respecto, pero sí podemos hacerla que llegue más tarde, con el cuidado adecuado de los ojos. Parte de ese cuidado es evitar que los rayos ultravioleta penetren nuestros ojos. Entonces es importante, así como está el día hoy de precioso, usar lentes que le bloqueen el 99% de los rayos ultravioleta. Esa es una de las maneras de evitar la ceguera, que hayan problemas más tarde en la vista. Bueno, pero lo que vamos a ver es cómo prevenir la ceguera espiritual, y para ello vamos a partir del salmo que hemos estado estudiando, Salmo 101, versículos 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: la misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. La introducción a este tema, a esta altura, usted ya la sabe de memoria. Yo he venido diciendo que este salmo se le atribuye a David, el cual él lo escribió cuando ascendió al trono de Israel para reemplazar al rey Saúl. David fue testigo ocular de la falta de integridad en el carácter de Saúl.
No solamente su carácter como persona, sino su carácter en su relación con Dios, porque dice la Escritura que durante el tiempo de Saúl no consultó él al Señor. Entonces su reino se fue deteriorando al punto que fracasó. Habiendo sido testigo David de ese fracaso, cuando él asciende al trono de Israel, él establece para sí mismo un código de conducta bastante estricto, el cual está delineado precisamente en el Salmo 101. Ahí hay unas 12 o 14 resoluciones que él estableció para sí mismo. Entonces dijimos que la primera era que él iba a fundar, él iba a establecer su reino sobre la misericordia, pero también justicia. Luego dijimos que él iba a seguir el camino de integridad. Luego dijimos que él se había propuesto vivir con integridad aún dentro de su casa. Y ahora estamos estudiando la siguiente resolución, que él se propuso cuidar de sus ojos. Él sabía que los ojos eran una puerta a través de la cual entraba información, y él iba a tener cuidado de lo que entrara por sus ojos. Ya dije también que sí, usted sabe que él falló varias veces, pero él sabía, él había establecido un carril a través del cual él se iba a conducir, y le he dado como ejemplo la carretera. Usted se sale del carril, inmediatamente las ruedas, las llantas del carro le avisan que usted se salió de la carretera. Es para despertarlo. Entonces, de igual manera, si usted no tiene un código de conducta, si usted no sabe para dónde va, usted no sabe qué carril está, se va a ir al barranco y ni cuenta se va a dar. Pero si usted tiene un código de conducta, cuando usted se salga, usted se va a dar cuenta. Pues entonces David tenía esa ventaja, que él se daba cuenta cuando se salía, y cuando tal vez se dormía demasiado, él tuvo la dicha de que tuvo hombres de Dios que lo volvieron a encarrilar. Entonces ahora hemos estado viendo durante el mes de abril precisamente el cuidado de los ojos. Yo le invito a que, si no se recuerda de los temas anteriores, que los escuche, que trate usted de hacer sus tareas que se le dejan, y sepa los temas. No nos acostumbremos solo a oír, sino dominemos la palabra, porque dice la Escritura que vendrá el tiempo cuando ya no habrá sana doctrina, y entonces las personas van a escuchar doctrinas de demonios. 4 cosas vamos a ver. Ya le mencioné la primera, un recordatorio de las resoluciones de David. Nada más voy a mencionar la tarea que les dejé el domingo pasado, porque eso ustedes lo debieron haber hecho. Le dejé como tarea averiguar las enfermedades, los problemas de la vista. Está disponible en inglés, en español y en muchos idiomas, pero hay uno que se llama The National Institute, The Eye National Institute. Ahí tienen información en ambos idiomas, español e inglés. Les voy a mencionar algunos de los problemas más comunes, y luego vamos a entrar en la materia que nos interesa, que es la ceguera espiritual, pero sobre todo cómo evitarla, porque ¿de qué nos sirve, verdad, que nos digan el problema si no nos dan la solución? Bueno, entonces algunos de los problemas más comunes que afectan la vista. Número 1 son los errores de refracción. No lo vaya a buscar en este momento, lo puede buscar después. Son 4 los problemas son errores de refracción. Yo tengo 2 de esos errores, y esos son los que no se me olvidan. Es la miopía
y el astigmatismo. Pero hay otros dos que están ahí en los problemas de refracción. Y lo que eso quiere decir que hay una deformación en el ojo que no permite que la luz entre de la manera más apropiada. Entonces el otro problema que no me acuerdo es que las personas pueden ver de lejos, pero de cerca tienen problemas. La miopía es que pueden ver de cerca, pero tienen problemas de lejos. Y el astigmatismo es una deformación también en la córnea del ojo que parece pelota de fútbol americano. Entonces existe la corrección, ¿verdad? Para eso son estas cosas, para corregir esos problemas. Pero esos son uno de los problemas más comunes. Pero también existen lo que son las cataratas, los cuales se dan con el paso de los años, y por eso es importante usar lentes oscuros para prolongar ese problema. La solución es la cirugía y parece que hacen un reemplazo, pero eso usted lo investigó. Yo solamente estoy aquí avalando un poquito de lo que usted estuvo leyendo durante la semana. Pero también hay trastornos del nervio óptico, hay degeneración macular, problemas con la vista relacionados con la diabetes y uno de los más comunes, particularmente en los niños, ¿verdad? ¿Verdad que está de acuerdo? Que usted lo leyó, es la conjuntivitis. Tiene que ver con una infección y es por falta de higiene. Es cuando salen bolitas con materia o con pus en los ojos. Bueno, estos son algunos. Hay otros problemas más serios, pero estos son los más comunes. Y entre el problema de nervio óptico está la glaucoma, que dice que son varias clases de glaucoma o glaucoma. Bueno, entonces, ¿cuál es su mejor defensa contra estos problemas? Dice que la mejor defensa es hacerse chequeos regulares. ¿Cada cuánto? Por lo menos una vez al año usted tiene que ir a un especialista de los ojos. Algo, todavía no lea, sino que yo aquí le voy a ir leyendo. Pero algo que me impresionó es que dice que nadie sabe cómo están sus ojos. Me impresionó, dice, ahí cuando usted leyó, tal vez ya lo leyó, ¿verdad? Nadie sabe cómo están sus ojos. Porque muchos de los problemas oculares no tienen ningún síntoma. Entonces lo que me llamó la atención es que dice que usted y yo necesitamos de un especialista que nos diga que tenemos problemas. Ahora aplíquelo espiritualmente. Necesitamos de un especialista para que nos diga que tenemos problemas. O sea que hay cosas que nosotros, el salmista dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Mira, hasta hay pecados que se nos olvidan. Somos tan pecadorazos que pecamos más de la cuenta. Entonces la mejor defensa es hacerse chequeos regulares, pues los males del ojo no siempre tienen síntomas. La detección y el tratamiento temprano pueden prevenir la ceguera. Si presenta cambios repentinos en la vista, tiene la vista borrosa, no me mira muy bien ahorita, muevo la mano y la ve usted así que queda sombra. Hago así y usted mira que mira olas. ¿Qué mira? No, si vio algo, no es su vista. Es el camarógrafo. Está haciendo efectos ahí el camarógrafo. Entonces, ayer estaba viendo, por ejemplo, un video donde el predicador hablaba y la voz
Él iba adelantado o atrasado, pero no iba a sincronizar. Algunos de esos problemas son problemas técnicos. Don't worry, no se asuste. Pero si presenta cambios repentinos en la vista, tiene la vista borrosa o ve destellos de luz, dice, busque de inmediato un especialista del ojo. El ojo es un órgano muy, muy delicado. Ahora, ¿qué es la ceguera espiritual? Es una condición humana, por eso me puse a escuchar a este teólogo, porque es un catedrático de teología, es autor de libros, y quise ubicar alguna información. Entonces, él explicaba, bíblicamente por supuesto, y a mí me gustó lo que él explicó de la ceguera espiritual, que es una condición humana universal. Todos nacemos ciegos espiritualmente hablando. No sé si todavía sus hijos están ciegos, pero es posible. Fíjese que el hijo pródigo estaba ciego. El hijo pródigo empezó a ver ya cuando estaba lejos, cuando no tenía nada. Él empezó a reflexionar y dijo, pero ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que están mejor que yo? Pero cuando él vivía en casa no lo vio. Eso es como nuestros hijos. No pagan renta, no pagan agua, no pagan electricidad, no pagan seguro de auto. Y están ciegos. Porque no lo ven. Ya cuando están grandecitos y ya cuando se independizaron, usted le dice, hagamos tal cosa. Y lo primero que le dicen es, I have no money. Ahora sí ven. Bueno, pero ese es otro tipo de ceguera. Ahora, es bien importante que entendamos cómo trabaja la vista. A mí me impresiona. Porque fíjese que en realidad no son los ojos lo que ven. Usted sabía eso, ¿verdad? Porque usted ha leído. No son los ojos los que ven, sino lo que ve es el cerebro. Estaba viendo, iban a sonar la campanita ahorita, pero mejor usted revise, por ahí hay un pianista de jazz que es ciego. Y en 60 Minutes le hicieron un examen del cerebro. Y sí, fíjese que sí se alumbra el cerebro. Ahí búsquelo en YouTube. Usted conoce más o menos ese canal, ¿verdad? De vez en cuando ahí usted ve algunos videos ahí informativos, ¿verdad? Nada cardíaco, solo cosas informativas. Pero entonces nosotros, para poder ver, o para que nuestro cerebro pueda ver, necesitamos luz. Y entonces el ojo lo que hace es de que recibe la luz y algo maravilloso que hace es que lo va formando en imágenes. Y decíamos en el primer tema que el 80% de nuestro aprendizaje lo recibimos a través de la vista. Y nuestro cerebro invierte 50% de su esfuerzo, de su trabajo, procesando imágenes. Entonces, si se está en tinieblas, si se está en oscuridad, obviamente se está ciego, no se ve. En Colosenses 1:13 dice que Dios nos trasladó del dominio, del poder de las tinieblas al reino de su Hijo. Y el reino del Hijo es el reino de la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz
del mundo. Cuando uno se pone a estudiar estos temas, empieza a entender otros conceptos de la Escritura. Pero entonces la ceguera espiritual es una condición universal en el ser humano. Todos, absolutamente todos, nacemos ciegos, espiritualmente hablando. En Juan 8:12 dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que está diciendo es que su vista espiritual va a ser restaurada. Entonces, 5 conceptos. La ceguera natural o innata. Todos nacemos ciegos. Desde que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, todos nacemos ciegos. Efesios 2:3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero también está la ceguera que causa el pecado. Dice en Juan 3:19 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, estaban tan habituados, estaban tan acostumbrados al pecado que aborrecieron la luz. Entonces, esa es una ceguera por amor al pecado. Y usted sabe que esa es la excusa que pone la mayoría de personas, o ese es el temor que ellos tienen de que hay ciertas cosas que les agradan, que no le agradan a Dios. Entonces ellos prefieren rechazar a Dios y seguir practicando el pecado. Una de las cosas que causa ceguera, por ejemplo, es el soborno, según está escrito en Deuteronomio 16:19. Pero también dice 2 de Corintios 4:4 que el príncipe de este siglo, el príncipe de esta edad, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, dice que ha cegado el entendimiento de las personas. Entonces hay una ceguera que es por operación de Satanás. Esa la sana el Señor. Pero hay una ceguera que es por juicio. Juicio es una sentencia. Entonces en Lucas 19:42 es cuando el Señor habla de que Jerusalén no pudo ver, no pudo conocer el tiempo de su visitación. Entonces por eso es que iba a sufrir. Esa ya es un juicio, una sentencia. Por eso el Señor le dijo a un grupo de religiosos: su pecado permanece porque ven, pero no es tanto que veían, sino que no querían ver. Veían, pero no querían ver. Y la ceguera eterna, que son las tinieblas en la eternidad. Ahora, ¿cómo prevengo la ceguera? Eso es lo que a mí me interesa. Porque mira, hay cosas que uno no se las puede imaginar porque no las ha vivido, o porque no tiene a alguien cerca y uno no puede ver. Entonces, ser ciego literalmente ha de ser algo terrible. Aunque la persona que nació ciega o es ciega desde la niñez, pues de alguna manera ya aprendió a vivir con ese problema, pero no es lo normal. En 2 de Pedro 1:9, en la Biblia oso. Se llama oso porque así se llamaba la imprenta donde fue impresa esta Biblia. La versión oso. Dice, pero, y lo que está en amarillo es lo sorprendente. Quiero decirle que estuve leyendo textos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque yo sabía que por ahí estaba el tema de entre Génesis y Apocalipsis.
Y fíjese dónde lo encontré, en segunda de Peter, ya casi llegando lejos, ¿da? Entonces dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice la Escritura? A ver otra vez, el que no tiene estas cosas es ciego. Y como es ciego, por eso es importante que usted estudie la concordancia, el significado de las palabras, o que usted coteje diferentes versiones. Pero entonces dice el apóstol Pedro, el que no tiene estas cosas es ciego, y como es ciego, anda tentando el camino con la mano. O sea, como es ciego, anda palpando, anda tentando, anda a tientas, anda calculando nada más. Habiendo olvidado la purgación de sus antiguos pecados, o sea, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. El mismo apóstol Pedro es el que habla de las personas que regresan a su antigua manera de vivir. Dice el apóstol Pedro, les ha sucedido como el refrán o como el proverbio que dice, la puerca lavada vuelve al cieno, vuelve al lodo, y el perro vuelve a su vómito. Ahora, usted sabe que no está hablando ni de puerca, ni está hablando de perro literalmente. Pero sí es claro que está diciendo el apóstol Pedro, no se vaya a enojar conmigo. Está diciendo el apóstol Pedro que cuando vivimos sin Cristo, vivíamos como puercos, como marranos, como tuncos, como cochinos, como pigs. O sea que si usted no ha recibido a Cristo, vaya a platicar con el apóstol Pedro y dígale, Peter, ¿cuál es el problema contigo? Me estás diciendo puerco, pero no solamente puerco, dice que también perro. Es más, la palabra gentil en su aplicación escritural quiere decir perro. Los judíos, miren más, el Señor Jesús le dijo a la mujer cananea cuando ella llega y le dice, Señor, ten misericordia de mi hija. Y el Señor le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Es que el que no era judío en ese tiempo era considerado un perro. Pero ese no es el tema, no se preocupe. Ya no voy a seguir hablando ni de los puercos ni de los perros. Ya me tocaron la campanita. Entonces sigamos. Bueno, pero el punto aquí es el que no tiene estas cosas. Ahora, ¿qué cosas son? El mismo apóstol Pedro nos da la respuesta. Ahí en primera de Peter, ahí vamos a estar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Ahí vamos a estar, aunque es desde el versículo 1, es la meditación, es algo precioso lo que vemos ahí. Pero entonces, ¿de qué cosas está hablando Pedro? Él está hablando de 8 cosas. Está hablando de fe, está hablando de virtud, de conocimiento, de dominio propio o templanza. Está hablando de paciencia o perseverancia. Está hablando de piedad. Está hablando de fraternidad o hermandad o amor fraternal. Y está hablando de amor ágape, el amor de Dios. Entonces dice que si estas cosas no están en nosotros, si en nosotros no hay fe, entonces vaya revisando, porque cuando usted va al médico de los ojos, él en el frente tiene unas letras y le dice, lea las que puedas. Y yo le digo, no veo ni una. Entonces me dice, ponte los lentes y lee hasta donde puedas. Y entonces ya veo mejor.
y leo hasta cierta línea. Entonces ahí él ya me pone en sus aparatos y determina si la graduación continúa igual o le va a dar un poquito de aumento. Entonces, de igual manera, aquí el oculista, inspirado por el Espíritu Santo, es el apóstol Pedro. Y él le está diciendo: ¿hay fe en ti? ¿Hay virtud? ¿Hay conocimiento? Obviamente conocimiento de Dios. No está hablando de conocimiento de la tierra. ¿Hay dominio propio? ¿Hay paciencia? Eso sí todos la tenemos, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos hambre, ¿verdad, caballeros? Nos sentamos tranquilamente a esperar que corran la gallina, ¿verdad? Que la pelen, que la descuarticen y que hagan el caldo. Y nosotros pacientes, esperando que llegue la hora del caldo. Hay piedad, hay fraternidad. Y dice el apóstol Pablo que si yo hablo misterios, que si yo hablo lenguas, que si yo sé de profecía, pero si no tengo amor, nada soy. Bueno, vamos ahí a Primera de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1. Dice el versículo 1: Simón Peter, siervo y apóstol de Jesucristo, y escuche esto, a los que han recibido una fe, pistis, no pisto, pistis, una palabra griega que significa fe, convicción, fidelidad, firmeza. Entonces dice el apóstol: a los que han recibido una fe. ¿Ya leyó? ¿O no tiene su Biblia abierta en Segunda de Peter? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, aquí los que están aquí en coro. A los que han recibido una fe como la nuestra. O sea que la fe de los apóstoles es la misma que la que yo tengo. ¿Aló? ¿Sí o no? Es la misma. Dice que recibimos la misma calidad. Fíjese que no dije cantidad, dije la misma calidad de fe. Recibimos emuna o emuná. No sé cómo se dice, pero así se escribe. Es una sustancia, como que nos inyectaron una sustancia. Eso es lo que dice la versión antigua en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia. Y los judíos así lo ven, que la fe es una emuná, es una sustancia. Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Versículo 3: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Fíjese por qué: por su gracia. Y esa palabra excelencia en la versión de las Américas quiere decir virtud. Él nos llamó por su gloria, Él nos llamó por su virtud. Acuérdense que aquella mujer con el flujo de sangre, ella desprendió del Señor virtud. Versículo 4: por medio de las cuales nos ha concedido, o sea, por medio de su gloria, por medio de su virtud o excelencia, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por estas promesas, escuche, lleguemos a ser ¿qué? ¿Qué? ¿De qué?
partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces ahora viene el homework. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia. Por eso lo tengo, eso ya lo tengo aquí en mis notas. Entonces dice, por esta razón, obrando con toda diligencia. Esa palabra diligencia quiere decir prontitud, sin perder tiempo. Quiere decir rapidez. Quiere decir entusiasmo, ganas, afán. Añadir, y esa palabra añadir quiere decir llenar, suministrar, contribuir. Entonces, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia o paciencia, y a la paciencia, a la perseverancia o paciencia piedad, y a la piedad fraternidad o amor fraternal o hermandad, y a la fraternidad como sello amor. Ahora, ¿usted qué sabe de cocina? O usted, hermano Celso, que le gusta hacer pan, por Dios santo, pero no invita. A ver si te traes uno el viernes. Solo lo luce ahí por Facebook. Hay que invitar. El viernes te encargo uno. Prohibido dar comida en la iglesia, pero así empacadito me lo traes. Entonces, yo ya leí varias versiones. Y entonces, imagínese usted que le gusta hacer pan, o usted que le encanta cocinar. Usted agarra la receta y dice 1 taza de leche, 1,5 barras de mantequilla, 3 tazas de azúcar. No vaya a hacer nada porque no le estoy dando ninguna receta. No sé si me voy a echar la culpa, no me salió bien ¿verdad? Y jugo de naranja o jugo de piña para la niña, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más le falta? Bueno, de algún caldo. A ver, deme la receta de un caldo. No escucho. A ver, ¿qué le vamos a echar? Agua, que no se le olvide el agua, caballero. Sí, porque como no se hace el caldo, de repente se me olvida echar el agua. Bueno, pues entonces fíjense que cuando estaba estudiando este concepto, es como que la fe es un recipiente. Y entonces a esa fe, ese recipiente que se llama fe, hay que echarle esta receta. Y toda esta receta ya compuesta se vuelve dentro de nosotros. Cuando nos la comemos, cuando la ingerimos, se vuelven virtudes. Y la virtud es algo que va por dentro. Entonces, le repito el ejemplo de cuando la mujer con el flujo de sangre toca al Señor. El Señor dice, alguien me tocó. ¿Por qué? Porque virtud salió de mí. Difícil de explicar esa palabra. Yo lo busqué en un montón de versiones y todas la traducen como virtud. A lo más que llegan es a traducirlo como excelencia.
pero no pueden traducirlo de otra manera. Bueno, entonces vamos a la receta. Fe. Fe es persuasión. Estás persuadido. Fe es convicción y fe es fidelidad. Ahora dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3, porque digo, por medio de la gracia que me ha sido dada, a cada uno que está entre vosotros, que no piense de sí más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense sobriamente, ¿cómo? Según haya repartido Dios a cada uno la medida de fe. Es decir, que es la misma calidad de fe, pero no todos recibimos la misma medida. Y la fe es un tema aparte. Entonces nos dieron ya póngale que la fe es su recipiente. Entonces usted tiene tal vez un recipiente pequeño. Otros lo tienen grandote, más trabajo. Ahora tiene que agarrar ese recipiente de fe y echarle virtud. Dice que virtud es excelencia de pensamiento. Pregúntele a que está allá a la parcito suya, si tiene a alguien cerca, ¿verdad? Dígale, ¿qué estás pensando? ¿O qué has estado pensando? Porque dice que virtud es excelencia de pensamiento. Virtud es excelencia de sentimientos y virtud es excelencia en el accionar. Y virtud es excelencia moral. Un ejemplo, dada al César lo que es del César, dijo el Señor, excelencia moral. Confórmense con su salario, le dijo él a los soldados romanos. Ahora, ¿cómo adquiero yo virtud? La virtud se obtiene a través de la renovación de la mente, es decir, el ejercicio mental, la meditación. Yo conozco un poco de los evangélicos. Tengo ya 30 y pico de años de ser evangélico y he aprendido a conocer. Y el evangélico es una persona muy indisciplinada. Yo no sé cuántos aquí son evangélicos. Ahí en su casa, ¿cuántos son evangélicos? Pero el evangélico tiene la característica que es muy emocionalista, pero muy indisciplinado. Y no practicamos la meditación. ¿Usted practica la meditación? Ah, sí, al gimnasio, sí, ya vamos a empezar a ir, aleluya. Ahí sí, ¿verdad? Aunque ni aire tenemos para correr, va, pero por lo menos ahí está el six pack. Pero somos buenos para levantarnos temprano y presentarnos al trabajo o sentarnos a la mesa puntuales, aleluya. Pero meditación. ¿Usted medita? ¿Usted medita? ¿Usted medita? Ah, mire, se va debajo de un árbol con su guitarra. Estoy contenta, agarro mi guitarra. Bueno, ¿y usted medita? Ah. ¿Y usted, caballero, medita? El otro ni la cara me quiere ver. ¿De dónde venía Isaac cuando venía el siervo con Rebeca? Eran las horas de la tarde y venía del campo
de meditar. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que en él, no de vez en cuando. Con razón no hay virtud en nosotros. La virtud no la venden en la tienda. La virtud se adquiere a través de la meditación, a través de ejercitar la mente. Versículo Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, la versión de las Américas dice excelencia, que le repito, solo esas dos palabras traduce, o algo que merece elogio, dice: en esto meditad. ¿Estás pensando divorciarte? Eso no es virtud. Reprende ese pensamiento, viene del diablo. Bueno, pero avancemos porque apenas voy por la número 2 y son 8. Pero luego dice que ahora le añadamos knowledge, conocimiento. Ahora, ¿cómo se obtiene el conocimiento? ¿En la tienda lo venden? ¿Dónde se adquiere el conocimiento? Dice que el señor Bill Gates, a pesar de sus muchas ocupaciones, todavía haya tiempo para leer un libro a la semana. ¿Cuántos lees tú en el año? O por lo menos, ¿cuántos capítulos de la Biblia lees diario? Porque el apóstol nos está diciendo que hay que añadir estas cosas. Y hay que añadir conocimiento. ¿Y cómo se añade el conocimiento? Dice que Esdras, a ver qué pasó. Dice que Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para estudiar. Había dedicado su corazón para estudiar la ley del Señor, para cumplirla y para enseñarla. Nosotros somos excelentes para hacer lo tercero, para enseñar. Pero dice que él de primero dedicó su corazón para estudiar y aplicar su estudio y luego enseñarlo a otros. Bueno, entonces el conocimiento se adquiere a través del estudio. Hay que leer. Y estamos hablando del conocimiento de Dios, por supuesto. Un ejemplo nada más. En Hechos 26, 24 y 25, al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió: ¿estás loco, Pablo? El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Estás loco. Entonces Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y sensato. Otras Biblias dicen: son palabras de verdad y cordura. La Biblia dice: ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena, según sea necesaria, a fin de impartir gracia a los oyentes. Nosotros tenemos que tener una mente escritural.
todo deberíamos de darle una aplicación escritural. Todo lo deberíamos de verlo desde un punto de vista escritural, pero para eso hay que conocer la palabra. Entonces el conocimiento se adquiere a través del estudio. Pero también hay que añadirle al conocimiento templanza, porque dice la palabra que el conocimiento por sí solo envanece. Entonces a ese conocimiento ahora hay que añadirle la templanza o el dominio propio, que quiere decir continencia, quiere decir modestia, quiere decir control de nuestros apetitos. Ahí está hablando de todos los apetitos de nuestra humanidad, buenos y malos. Y templanza dice que es la virtud de quien controla sus deseos y apetitos, especialmente sus deseos y apetitos sensuales. Dice Hechos 24:25, al disertar Pablo sobre la justicia, Pablo estaba hablando de justicia, el dominio propio o la templanza y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte, cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Lo que me llamó la atención es de que este ser, humanamente hablando, importante, no estuvo dispuesto a escuchar una enseñanza sobre el dominio propio, sobre la templanza. Cuando Jesús estaba ante Pilato, ¿qué dijo? Nada. ¿No dices nada? No, tenía dominio. En cambio, allá en la casa, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? ¿Tienes el dominio de respirar profundo? Y mejor te vas a caminar un rato afuera en lo que reflexionas. Pero avancemos, porque voy a medio camino. Pero a esto hay que añadirle paciencia. Así que paciencia, por favor, hombre. Pero fíjese que paciencia dice que es firmeza, es constancia, resistencia. La paciencia es característica de un hombre que no se aparta de su propósito deliberado y de su lealtad a la fe y a la piedad, incluso ante las mayores pruebas y sufrimientos. En Santiago 5:11 se nos da el ejemplo de Job. ¿Qué mayor ejemplo? Job, firme, 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 a pesar de las adversidades. Esa es paciencia, pero es el hombre, la persona que no se aparta de su propósito, entiende su función y no se desvía ni a un lado ni al otro. Y ahí a veces va. Mire, si usted sale a caminar o sale a correr o va a nadar, usted requiere paciencia. A eso se refiere. Cuando usted va a nadar y parece delfín o foca, ¿verdad? Esas son las que... Esa es paciencia, ese aguante. Usted va a correr, se traza una distancia, necesita aguante, paciencia. Vamos a la número 6. A la paciencia hay que añadirle piedad, y la piedad es santidad. Es veneración, es reverencia, es respeto y temor de Dios. De eso hablamos un poco el viernes, de lo que significa el temor de Dios. Tener presente que los ojos del Señor están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo. Entonces me llama la atención
lo que dice Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego nos da algunos ejemplos: por los reyes, por todos los que están en autoridad. Y mire cuál es el resultado de nuestras rogativas, de nuestras oraciones, de nuestras peticiones y acciones de gracias. Dice que vamos a poder vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. O sea que la oración es una de las maneras, la intercesión es una de las formas en las cuales, a través de las cuales nosotros podemos adquirir esa virtud que se llama piedad. Pero luego dice: a la piedad súmenle fraternidad, el amor entre hermanos. Ya les enseñaron en el discipulado lo que es la concordia, ¿verdad? Entonces de eso está hablando, de concordia. La Biblia dice que si tú no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios? A quien no ves. De eso hemos estado hablando en los discipulados, de lo que es el amor fraternal. Y fíjense que pareciera que son temas muy básicos, pero usted no puede ir a la universidad si primero no termina los niveles básicos. Tiene que pasar primero por la primaria, luego por la secundaria, diversificado, y entonces lo reciben en la universidad. Pero antes de eso no lo reciben. Entonces la fraternidad es algo básico. Es el amor entre los hermanos. No oír amén. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Tengo que avanzar por el tiempo. Y por último, hay que sumarle el amor, por supuesto. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas. Dice la Biblia que el amor todo lo espera. Dice que el amor es paciente. Dice que el amor no es orgulloso. Entonces ya por último, ¿verdad? ¿Cuánto será de amor? No dice la medida. Pero que no se le vaya la receta a olvidar el amor. Porque si no, todo sin amor va a tener un mal sabor. Y primera de Pedro 1:22 dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero. ¿Por quién? Por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Conclusión. A medida que el ser humano, hablando de la vista natural, vista humana, a medida que el ser humano envejece, va perdiendo la vista natural. Sin embargo, sucede todo lo contrario en el aspecto espiritual, pues a medida que se crece y madura, la visión
se mejora. Hebreos 5, 13 y 14 dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O sea que nos ejercitamos añadiéndole estas cosas a nuestra fe. Y Deuteronomio 34, 7 dice: aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. De este tema podríamos hablar muchísimo más. Llegan los sabios del oriente a Jerusalén, preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Herodes se turba y fíjese, manda a llamar a los expertos en profecía. Manda a llamar a los que conocían la escritura en detalle. Y ellos le dan por favor, como le decía la otra vez, asústese. Eran expertos en profecía. Le dieron la interpretación correcta a la escritura. Los sabios del oriente, que las Biblias lo traducen como magos, solo habían visto una estrella. Y ellos sabían que había nacido un rey, que era el rey de los judíos. Prepararon sus tesoros y fueron a adorar a ese rey. Yo me imagino esa escena cuando los expertos llegan ante Herodes, abren sus rollos. Oh, sí, así está escrito por el profeta. Y tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña de las ciudades, de ti nacerá. Y después me imagino que hasta ellos mismos se dieron un aplauso. Que bien conocemos la escritura. Agarraron sus pergaminos, agarraron sus rollos. No sé dónde se los llevaban, si debajo del brazo o aquí, no sé. Pero lo que sí sé es que ellos no fueron a Belén, a donde había nacido el Mesías, el rey prometido en la escritura. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. ¿Usted sabe que Pablo estuvo ciego? Aquellos discípulos que fueron de regreso a Emaús no le conocían. Dice que sus ojos estaban velados. Entonces el apóstol Pedro nos está dando la estrategia, nos está dando el cuidado que debemos de aplicar, que debemos de tener para no quedarnos ciegos, espiritualmente hablando. Ahí donde está usted, yo no sé cómo está su vista, pero que Dios nos ayude a aplicar estas cosas. Bendito Dios y Padre nuestro, como siempre, tú has enviado tu palabra. Qué triste, Señor, sería que se cumpliera en nosotros ese refrán del mundo que dice que no hay peor ciego
que el que no quiere ver. La Escritura nos muestra muchos ejemplos de la ceguera espiritual. Entendemos, Padre, que la gente que no te conoce son ciegos. Pero sería muy lamentable, sería muy triste para nosotros que después de haberte conocido, descuidemos el ejercicio de añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, paciencia, y quedarnos ciegos espiritualmente. Señor, mi deseo y mi oración es que abras nuestros ojos, pero sobre todo que nos ayudes a poner por obra estas cosas, que le añadamos estas 7 cosas a la 1 que tú ya nos diste, que es la fe. Esa medida de fe que cada uno de nosotros recibió según tú creíste que la necesitábamos. Pero ahora tú nos das la tarea de sumarle todavía a esa fe. Señor, en el nombre de Jesús, ten de nosotros misericordia y que seamos, como dice la palabra, diligentes en sumarle cada una de estas cosas a nuestra fe. Porque como dice tu palabra, aunque el hombre externo se va desgastando, tenemos un hombre, un ser interno que se va renovando. Así como aquellos profetas, Señor, que humanamente hablando habían perdido la vista, pero tenían una buena visión espiritual. Señor, que como David, nosotros tengamos sumo cuidado de nuestros ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.